Hola. Bien. Casi todos. Sí, de hecho ya de cuenta que no me dejaban enviarme. Pero ahorita tengo guardado. Pero dije, ay, lo que sí. ¿Eres animante? ¿Cuál de todos? ¿Personal o? Ay, no. Sí, yo de la niña. ¿Ah? No. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicas? Buenas tardes, sí, maestra. Hola, pues vamos a comenzar para terminar temprano. A las 3, no se crean. A las 2:20, más o menos 2:25. Bueno, chicas, vamos a terminar una parte, con eso terminamos la unidad 1, que es el constructivismo, y vamos a aprender de sus orígenes y perspectivas que existen, ¿de acuerdo? Muy bien. De aquí van a realizar su tarea para que vayan haciendo sus anotaciones. Va a ser un cuadro comparativo. Muy bien. Los antecedentes históricos filosóficos datan acerca del planteamiento constructivista, como yo les decía, siempre ha existido desde los griegos, pero a través de los años ha seguido evolucionando constantemente para poderle dar el nombre que hoy tenemos como teoría constructivista. Anteriormente era más apegada a la ideología filosófica, a la idea de Platón, de Aristóteles, de aquellos grandes pensadores griegos, pero ha contribuido hoy en día a que sea considerada como una de las teorías más importantes, pero sobre todo apegándose a los ideales de ellos, que vamos a ver un poquito desde cuándo aparece el constructivismo. Las primeras referencias se encuentran en los filósofos presocráticos y en particular en Genófanes, por ahí de los años de 570 a 478 antes de Cristo. Este es el primer filósofo que habla acerca de lo que es el constructivismo. ¿Qué era el constructivismo? Porque a veces pasa, pero ¿cómo lo trabajaban? ¿Cómo lo llevaban a cabo? Bueno, el constructivismo en aquella época, obviamente no había butacas, no había sillas, si acaso mesas. Las personas se sentaban como en un círculo en el piso, en el cual ellos llegaban a la conclusión de ciertas temáticas, pensaban y hacían reflexionar a sus alumnos, los maestros, acerca de la existencia del ser humano, de X tema, de Y tema, etcétera. Por ejemplo, si ahorita estuviéramos sentadas, estuviéramos hablando acerca de las galaxias, del universo, de la flora o la fauna, X tema, yo les explicaría de qué se trata este tema
Posteriormente, Andrea, Cari, Fernanda, todas ustedes aportarían algo acerca de dicho tema. Por lo tanto, al final de nuestra sesión educativa, tendríamos un nuevo concepto y nuevas ideologías de esta temática. Otra de las maneras de trabajar de ellos, en la forma de la educación, era por medio de la observación, para que tú pudieras construir tu propio concepto e ideología del tema que estás investigando. Salían, daban paseos caminando alrededor de las grandes ciudades en las que ellos estaban, pero de preferencia a Platón y Aristóteles les gustaba muchísimo salir en caballo hacia los campos, para que los alumnos, por medio de esa cabalgata, fueran reestructurando mentalmente las ideas que tenían. Y en ello, pues conforme iban avanzando en la caminata, podrían pensar de diferente manera, más personalmente. Por ejemplo, si decían, mira, el sol es esto, y el alumno comenzaba a explicar, sí, el sol también es caliente, es de tal color, se ve que puede ayudarnos al ser humano en tal cosa, la luna esto, la luna hace esto y otro, las flores hacen esto. ¿Por qué? Porque por medio del constructivismo, el alumno lograba tener un conocimiento mucho más amplio por todas las ideas de cada maestro, pero también de sus propios compañeros, como lo hemos visto en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, entre otras. Otro referente lo constituye el pensamiento de Heráclito, de 540 a 475 a.C., en la época donde hubo grandes transformaciones sociales producidas en el seno de una sociedad marcada por diferencias de clases sociales. O sea, empieza la clase pobre, baja, media y alta. Digamos, decía el rico, el de clase media y el pobre, ¿verdad? Y esto también conllevaba a que la mayoría de las veces las personas que tenían escasos recursos no lograban ir a una escuela. Lo que podían hacer era la técnica de Sócrates y Platón, ir al campo, conocer, preguntarle a las personas cómo se puede trabajar, de qué servía de tal forma, para qué es útil, cómo podías transportarlo, cómo podías cocinarlo, cómo podías hacerlo. Por ejemplo, en aquella época las personas de clase media eran las personas que se dedicaban a la alfarería, a construcciones de jarros, de platos, que hacían cestos, que vendían los productos de pescado, de carne. Pero ellos tenían que investigar por medio de otras naciones o de otras personas con mayor experiencia, de qué se trataba la temática, cuáles eran las mejores ventas, cómo se conservaban los productos, de dónde podías traer un producto. Entonces, si ustedes se fijan, desde este punto de vista es un constructivismo educativo y también personal. Esta vivencia lo llevó a plantear que todo lo que existe cambia de diferente forma. Nada es igual. Todo es un proceso de cambios, un devenir perpetuo. Porque imagínense, tienen la experiencia de vender pescado en aquella época, puedes lograr hacer un intercambio con otras naciones, con otros pobladores y ganar más. Y también puedes tú llevar ese conocimiento de cómo pescar, de cómo conservarlos, de cómo limpiarlos, filetearlos o cómo pueden cocinarlos a otras personas que no tienen dicho conocimiento. Los sofistas, como les había mencionado, constituyen otro colectivo de filósofos griegos a considerar. Eran defensores de la democracia y su influencia prácticamente desapareció al fracasar el sistema de gobierno frente a los embates de los aristócratas, respetando por Platón y por Sócrates. Entre los sofistas se menciona Protágoras, del 485 al 410, quien centra la idea del conocimiento en su famoso aforismo, que es como un dicho o una oración: el hombre es la medida de todas las cosas, las que son, las que lo son, por el modo en que no son. Entonces, gracias a los sofistas, chicas, llega a lo que es el constructivismo un poquito más educativo. Cuando rompen el esquema, dice aquí frente al gobierno, a decir, bueno, está bien, a los pobres no quieres educarlos, tenemos que educar a la población, sino cómo queremos tener una gran nación a futuro. Tenían que educar a los niños desde pequeños, de los 3 años, a poder entender que era una manera constructivista su entorno social.
Las personas aprendían por medio de las experiencias de otros y construían sus propias experiencias para poder dar a conocer la información dada o tu labor como persona dentro de cierta población. La clave fundamental de este pensamiento es que el hombre no conoce las cosas como son en sí, sino por ti mismo. Como lo vimos en el aprendizaje de David Ausubel, ¿se acuerdan del lavado de dientes la semana pasada? Que vimos también lavado de manos, que es un pensamiento para toda la vida. Bueno, ellos también lo decían de esta manera, solo que no lo concebían como una teoría de David Ausubel, sino como parte de su educación constructivista, parte de su percepción ante la sociedad. Tienes que conocer por ti mismo las cosas, experimentarlas para darte cuenta si son reales o no son reales. Por esto el conocimiento puede variar en el tiempo para la misma persona. Por ejemplo, para ellos era decir, bueno, un niño puede aprender al mismo ritmo que un adulto. Mientras tenga la posibilidad y la mente abierta para construir sus concepciones, lo puede lograr. Por eso ahora, en este pleno siglo XXI, regresa otra vez la educación para adultos. ¿Con qué finalidad? De recuperar esa construcción de las personas, respetando su edad, pero aprendiendo como si fuera del mismo ritmo de un niño. ¿Dudas hasta aquí que tengan, chicas? ¿No? Muy bien, vamos a continuar. Déjenme ver, porque no me dejan. ¿Ustedes habían escuchado acerca de la pedagogía griega anteriormente, chicas y chicos? No, maestra. ¿No? ¿No conocían la pedagogía griega? Bueno, la pedagogía griega es la máxima, el máximo modelo educativo que tenemos como seres humanos por estas concepciones que estamos viendo. Para ellos no importaba si era rico, si era de clase media, si era pobre. Para ellos lo importante era el pensamiento del ser humano y la idea de cómo podías tú explicarle a los demás lo que tú aprendiste. Por ejemplo, lo que aprendiste el día de ayer en tu trabajo, ¿cómo lo puedes aplicar el día de mañana en tu mismo trabajo o para otras personas? No hagas esto porque, mira, si la apachurras en este botón va a pasar esto. Y si la apachurras en el otro botón va a pasar esto otro. Entonces tú estás contemplando tu experiencia y para ellos era más enriquecedor de esta manera. Es decir, el niño debe de aprender, también el adulto puede aprender, al mismo forma que el niño, pero quizás de diferente manera, pero cada uno de manera constructiva, cada uno por sí mismo, como nos dice aquí, sino como para cada quien, al tiempo de cada persona, puede ser el mismo aprendizaje. ¿De acuerdo? A ver si ahora sí me deja mover la diapositiva. Sí, ya me la dejó. Si lo alcanzan a ver. Muy bien. Los Georgians surgen en 483 a 375 antes de Cristo, que es otro grupo de sofistas, apunta que conocer es un acto personal elaborado al interior de cada individuo. Ellos decían, bueno, vas a aprender un tema, vas a practicar del tema. Si quieres, ahorita en la actualidad, ser chef, ¿qué es lo que te piden primero? Tus materiales, tus utensilios, te empiezan a dar algo de teoría, pero también te meten más práctica. Para ellos la práctica era mucho más importante que la teoría. Siempre tenían algunas proposiciones. Por ejemplo, el ser invariable no existe. Si existiera, no podría conocerse. Y si pudiera conocerse, no sería comunicable de una persona a otra. Es alguna de las palabras, sus proposiciones de ellos. Por eso decían, oiga maestro, a veces en broma nos dicen, filosóficamente, ¿cómo nos podrías explicar qué es el cielo? Yo te explican, el cielo es azul, tiene esto, se estructura por estrellas, por esto y el otro, como muy observable. A lo que observan es lo que te explican ellos. Eso era lo más importante en aquella época, que ustedes lo que vieran, lo pudieran decir, lo pudieran explicar con sus propias palabras. Por ejemplo, aquí, donde está esta imagen, ¿cómo podrías explicar la imagen, Andrea, con tus propias palabras? ¿Qué es lo que tú percibes de ella?
A ver, déjale, hago zoom porque veo muy pequeñito. A lo que yo veo se ve como que están jugando Ujú. y... Ay, no te lo alcanzo a ver muy bien. Que están Es que estoy en jugando. el teléfono, maestra, Ajá. pero... Que están Ajá, están jugando. jugando pelota, Ujú. pero se ven como que están jugando con otras dos personas, pues Ujú. como tipo explicando el juego. Ok. ¿Cómo lo percibes tú, Cari? ¿A qué te recuerda? Yo lo veo como tres personas que le están enseñando a otras personas de cómo jugar o cómo se hace o sea, cómo se hace ese juego. Bien. Gracias, Fernanda. ¿Cómo lo percibes tú? Yo veo que son tres personas musculosos que están jugando o están agarrando alguna bola, no sé, pero parece como que están jugando básquetbol, no sé. Como voleibol parece. Ajá, como voleibol, muy bien, gracias. Esa es su percepción de ustedes constructivista. Entonces, en aquella época, yo les diría como filósofa, está muy bien porque es lo que tú percibes, lo que tú miras. Pero después, si estamos en la actualidad, y digo, no, ¿sabes qué? Es que se asemeja al juego de pelota de los mayas y de los aztecas. Y el juego era esto, y empezamos a decir, jugaban así, ya está, como ya más teórico. Pero aquí lo importante en los Georgias, que es también parte de los sofistas, de los filósofos, es lo que tú crees acerca de ello y se va a respetar. Sí, muy importante. Lo veíamos anteriormente que les decía, un educador, un maestro constructivista debe de qué? De respetar las ideologías de sus alumnos, la respuesta de sus alumnos, ¿sí? Cómo colorea, cómo dibuja, respetarlos, porque si no, el alumno pierde el contacto. Y los filósofos eran muy, muy apegados entre ellos. ¿Por qué? Por esta manera de concebir lo teórico y lo práctico en su vida. Algunas décadas después encontramos en Grecia los estoicos, seguidores de Zenón de Citia. Los estoicos, chicos, eran parte de los guerreros, que tenían una actitud no dogmática frente al ser de su conocimiento. Pero ellos sí consideraban el entendimiento como la verdad del ser. Era la gente guerrera, la gente que estaba siempre peleando por la nación, expandiendo la nación griega, como guerrilleros, digamos así. Ellos no tenían la oportunidad de estar con los filósofos porque eran divididos por ciertas áreas, pero sí entendían que el razonamiento y que tu propia ideología tenía que ser respetada porque desde pequeños te inculcaban eso. No era algo indispensable, puesto que esa adecuación estaba supeditada en el acto libre del entendimiento, lo que yo les decía. Desde pequeños nos educaban a decir, mira, vas a hablar de tal manera, vas a respetar, vas a hacer esto, y cuando crezcas, puedes tener la libertad aquí en Grecia de opinar, de hablar, de entender, nadie se va a burlar del conocimiento que no está bien, te vamos a ayudar a mejorar el conocimiento, vas a crear tu propia ideología de ciertas cosas, tus propios conceptos, definiciones, tu manera de trabajar de tal forma que era respetable. Por ejemplo, los alfareros, las personas que se dedican a hacer platos, vasos, que utilizan el barro, etcétera. Cada uno, si ustedes se dan cuenta, si van a Tonalá o a otros lugares, cada uno tiene sus propias técnicas de cómo decorar, de cómo mover el barro en la máquina donde le pedalean, pues sí es la misma, ¿no? Porque es la misma técnica. Pero en cuanto a decorar, es muy diferente. Hay unos que te ponen colores más llamativos, hay unos que te ponen serigrafiado, te ponen animaciones, te ponen de diferente. Hagan de cuenta que esto es lo que pasaba con los griegos. Con ellos tú podías opinar de diferente manera, trabajar de diferente manera y entregar tus productos y se te respetaba, tal cual lo vemos actualmente con estas formas de trabajar. Avanzando en la historia, llega Descartes, René Descartes, en 1596 a 1650. ¿Qué pasa aquí? Me dicen, oiga, maestra, pero se brincó una gran parte. Bueno, los griegos, como les decía, eran máximos exponentes en la educación, en enseñar,
y era el modelo a seguir hasta que llega lo que es el feudalismo, que es el siglo I después de Cristo, 100 años después de la muerte de Cristo, llega esta época que se le llama el feudalismo, la época del oscurentalismo, que está todo oscuro, que no hay educación, solamente podían educarse como religiosos o religiosas las mujeres, no podían ir a una escuela, se acaban las escuelas. Entonces ahí se queda esa parte del feudalismo hasta que llega René Descartes, todavía en la época del feudalismo, y empieza a considerar de nueva cuenta aquellas corrientes griegas, pero también corrientes constructivas modernas. En primer lugar, por haber señalado las analogías constructivistas, como la técnica mecánica, que decían, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo desarmar una máquina? ¿Cómo ver las partes de un reloj? ¿Cómo se arma un barco? ¿Cómo podemos manipular ciertas cosas mecánicamente? Y la matematización, por ejemplo, las ecuaciones matemáticas, él dice, oye, la ecuación, existen 3 tipos, ¿se acuerdan que lo vieron en la prepa? Existen 3 tipos, la sumativa, de igualación y la de sustitución. Y existen 3 formas de resolver cada una de ellas. Va a depender del maestro que nos quiera enseñar. Entonces te decían como alumno, a ver, ya nos enseñaron de una manera, vamos a aprender de otras 2 maneras más cómo resolver una ecuación. De otras 2 maneras, cómo armar un reloj, cómo armar una torre, cómo fabricar ciertos productos, cómo armar tu propia casa. Entonces, gracias a René Descartes fluye esta forma diferente de trabajar, lo que les decía de la alfarería de los griegos. Si los griegos la hacían, ¿por qué nosotros no? Pero aquí, en la manera en que cada uno de nosotros trabaje respetándose sus propios conceptos e ideologías, pero con la misma finalidad. ¿De qué? De conocer cómo se arma un motor, de armar un motor, de qué es una ecuación, cómo se puede resolver una ecuación, cómo puedo construir una silla, cómo puedo decorar una silla, etcétera. Vamos a continuarle porque todavía nos falta un poquito más. También la geometría analítica supone la separación de las geometrías. Por ejemplo, existe la óntica, el ser de una sola manera, y la ontológica, que se manifiesta de una sola manera. O sea, son diferentes estas 2 tipos de geometrías. Pero la analítica se refiere, chicas, cuando empezamos a analizar la geometría, ¿no? La ecuación, no, perdón, la fórmula del círculo, yendo con la ecuación, con la fórmula del rectángulo y su figura. Si se fijan que son muy diferentes, ¿cuál es la fórmula, Andrea, de un cuadrado? ¿Lado por lado? Sí, Lado es por esa. lado, Ya no sí. me acuerdo. Sí, sí es esa. ¿Y cuál es la del rectángulo? ¿Se acuerdan? Ay, no me acuerdo. Base por altura. ¿Se acuerdan que era base por altura? Andrea, ¿sí se acuerdan que es base por altura? Base por altura. Uh-huh. Ajá, Y sí, cuando cambian el triángulo, ¿qué pasa en el triángulo? sí. Es base por altura sobre 2, ¿no? Algo Sobre así. 2, ajá, lo dividimos entre 2. Entonces, la geometría analítica te invita a esto, a que analices, a ver, lado por lado. También puede ser lado al cuadrado, que viene siendo la misma. Base por altura. Y cuando hacemos la figura, decimos, pues mejor sumo esto, y eso son sumas. Y sin embargo, en el triángulo sí nos invita a hacer base por altura entre 2 para encontrar el área. Entonces tiene su forma, ya no me voy a meter tanto en matemáticas porque sí tiene su forma, la geometría analítica, y dice René Descartes. Ahora sí, tenemos diferentes formas de decir, pi es el 3.1416 de un círculo. Este es el pi. Esta es la base del triángulo, se divide, se hace, se pone. Empiezan de nueva cuenta las explicaciones matemáticas. ¿Por qué se saca lo de un octágono? ¿Qué es un octágono? ¿Qué es un pentágono? ¿Cuál es la fórmula del pentágono? ¿Qué es un cono? ¿Cuál es su... Y empiezan las nuevas figuras, que el cilindro, y que el tonel, y que esto, ¿no? Empiezan diferentes formas geométricas. Yo no la básica, que era el círculo, el
triángulo y el rectángulo o el cuadrado y el rectángulo. No, ahora vas a aprender más fórmulas. En efecto, con la creación de esta nueva idea de la geometría analítica, llegan a representarse nuevos objetos geométricos, lo que les decía, de forma algebraica. O sea, ya aparece como forma de A, con A, que encontramos con A, tal figura, con B, tal figura, con C, tal figura. Para ellos en aquella época, para nosotros, las bases más comunes, las figuras más comunes. Continuamos con el siguiente. Galileo, ¿se acuerdan de Galileo Galilei, chicas? Bueno, por su propuesta en 1564 a 1642, representa la ratificación de estas tendencias que vimos anteriormente de Descartes. Es como su seguidor de él y abre la puerta a la parte científica y filosófica, la cual le costó la vida porque lo quemaron en la Inquisición, todavía estaba en la Inquisición. Pero él hace la experimentación de decir, voy a aventar una manzana, a ver qué pasa, empiezo a aventarla para arriba para abajo, quiero ver por qué existe el sistema solar, quiero ver también aquí aparece Copérnico junto con Galileo, qué pasa con el Sol, porque dicen que la Tierra es cuadrada. En esta época es cuando surgen las conquistas en México, en América, con la ideología de que Cristóbal Colón, si lo recuerdo, decía, yo voy a comprobar que la Tierra es redonda, no es cuadrada. Y todos decían, no, que es cuadrada. No, es redonda, ya lo está diciendo Descartes, ya lo está diciendo Galileo, ya le está diciendo Copérnico. Vamos a comprobar que es realidad lo que están diciendo estos filósofos y científicos. A partir de aquí llega Kant en 1724 con sus ideas en torno de cómo existe el empirismo. ¿Conocen lo que es el empirismo, chicas? No, maestra. No. Bueno, el empirismo es cuando empezamos a razonar acerca de ciertas cuestiones. Si yo te dijera, Cari, la luna es de queso, ¿qué me dirías, Cari? Perdón, no escuché qué dijo. Que si te diría que la luna es de queso, ¿qué dirías tú? Hoy en Que día, que no. ¿Por qué no, Cari? porque la luna, o sea, en definición no es un queso, porque está arriba, es parte del ¿cómo? Galaxia o algo así, ¿no? O sea, que tiene que ver con las estrellas, y todo eso. Muy bien, y allá nos respondió tipo Galileo y Copérnico, la compañera. Gracias, Cari. Simplemente te haría razonar, ¿no? Como la teoría de Charles Darwin, si yo les dijera, es que la evolución del hombre es de un simio. ¿Es verdad, Fernanda, que viene de un simio la evolución del hombre? No, eso nada más lo dicen científicamente. Ujú. ¿Por qué no, Fernanda? Porque pues realmente no se puede saber de dónde viene del ser humano. Porque, o sea, la historia viene desde hace mucho, mucho tiempo Ujú. y solamente se puede decir como que los científicos lo comprobaron, pero realmente no, porque no, ni siquiera sabemos si realmente existieron los dinosaurios y Ujú. o sea, miles de cosas que Muy no se sabe bien. realmente de dónde vienen. Ujú, gracias. Y no fue comprobado, Fernanda, solamente fue una teoría en aquella época. De hecho, Galileo y Copérnico y otros se echaron enemigo a Darwin, porque Galileo y Copérnico comprobaba por fórmulas, por experimentación. Sin embargo, decían, o sea, se le echaron encima, oye, pues ¿cómo que de un simio? A ver, compruébame que un simio va a evolucionar a un ser humano. Que tengamos rasgos semejantes, que tengamos movimientos semejantes, sí, te la creo. Pero nunca pudieron comprobar. Por eso hoy en el siglo XXI dicen, es que esa teoría pues no existía, no es verdad. Ni siquiera tendría que ser teoría. A partir de Kant, por este conflicto del desarrollo del ser humano de un simio, bueno, supuestamente que éramos de un simio, desde este aspecto Kant menciona en sus teorías, porque él es el que crea el empirismo, y el empirismo se dedica, chicas, a decir, a ver, tú me dices que existe la evolución del simio y se hace un humano. A ver, compruébame aquí, tráeme un simio y hazme que el simio hable y hazme. O sea, el empirismo ya es comprobación real. Ya no me vas a decir, a la luna es de ¿por qué? Pues imagínate, fuera queso,
Y con el sol, ¿qué pasaría? Se derrite. Simplemente con esa respuesta, aparte, como dice la compañera, forma parte de lo que es el sistema solar, de las galaxias, de las estrellas, y es una piedra, no es un queso. ¿Pero por qué? Porque lo comprobaron. Hoy en día ya no te pueden decir, ay, mira, Andrea, si tú llegas tarde a las clases, de todos modos vas a probar, vas a sacar el 100. ¿Será verdad, Andrea? No, No, ¿por qué no, Andrea? ¿Qué dices? No. no, pues no, o sea, no se puede porque, o sea, está comprobado que con una clase, si tú no la tomas, no vas a adquirir conocimientos. ¿Cómo vas a probar si no adquiriste eso? ¿Sí me voy a entender? Ujú, exactamente, porque no tienes de qué contestar un examen o hacer una actividad. Muy bien, ahí ya utilizamos el empirismo, si se fijan, a eso se refiere. Razonamos primero la respuesta y después la decimos. Pues no, por estas cuestiones. Esos son los principios del constructivismo, chicas. El principio de interacción del hombre con el medio, como podemos ver con los griegos. El principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a construir. Esto quiere decir que tu experiencia previa te puede llevar a otras nuevas experiencias adquiriéndolas con otras personas. Principio de elaboración de sentido en el mundo de la experiencia. ¿Para qué vas a investigar? ¿O qué quieres aprender? Para darle un sentido a tus respuestas. Principio de organización activa. ¿Cómo voy a organizar una actividad? Tienes que ser constructivista hasta para hacer una exposición. ¿Sí se ha fijado? ¿Quién va a investigar? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a explicar? ¿Quién va a recortar? ¿Quién va a poner la actividad? ¿Quién va a hacer el juego? ¿Quién va a hacer esto? Tienes que construir hasta una actividad. Y el principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. ¿Qué está pasando? Tu propio conocimiento, si va a ser real, si va a ser útil a futuro o ya no va a ser útil a futuro. Un ejemplo aquí, chicas, es el ejemplo más grande, ¿no? Cuando vamos a cocinar un huevo, ¿qué pasa la primera vez que cocinamos un huevo? ¿A alguien le tocó cocinar por primera vez un huevo en su vida, chicas? Sí, yo creo todo, ¿no? A todas, ¿verdad, Fernanda? Fernanda, ¿qué pasó al principio? ¿Te quemaste? ¿Se te desbarató el huevo? ¿Le echaste mucho aceite? ¿Qué fue lo que pasó? Platícanos. Pues no prendí la estufa y le eché el aceite con el huevo, jamás se hizo. Hizo agua ahí. Ajá, se hizo Exact- agua. No, no exactamente. sé cómo hacer un huevo. Muy bien. ¿Y la segunda vez qué pasó? Pues ya conforme me explicaron, lo entendí Ujú, y ya lo ¿me practiqué. entendiste? Y lo viste, ¿no? Antes que nada tenías que ver y decir, déjalo veo, que cómo Ajá. lo cocinan, porque si no, pues, ¿qué tal? Gracias. Otro ejemplo es cuando también el mismo huevo, que dice, le subo todo lo que da el fuego y le echo el aceite y avientas el huevo y el brincadero y el quemadero. ¿Qué pasa la segunda vez? Ya le pongo fuego medio, ya medio, yo sí le hago en cuanto medio se tibia, aviento el huevo, si lo quiero batido, si lo quiero estrellado, etcétera, pero con fuego medio. Porque si aprendí, también me quemé, también como la compañera ahí, dice que le prendí, nunca le prendí. Entonces, esa es parte de lo que son los principios constructivistas, chicas, en esta parte. Vas a hacer una adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. Yo ya vi cómo se hace un huevo, ahora voy a practicar cómo se hace el huevo, cómo se realiza, cómo no me voy a quemar haciendo un huevo, cómo voy a hacer el quehacer más rápido, también eso es un constructivismo. Cuando tenemos solamente ciertos minutos decimos, bueno, pues tengo que barrer, tengo que limpiar, pues rápido, dividimos nuestros tiempos. Tipos de constructivismo. De esta va a ser la tarea, chicas, de los tipos de constructivismo. Existe el psicológico, el cual examina las teorías constructivistas respecto a la naturaleza del cambio de la persona y la causalidad que la lleva a distinguirse de diferentes formas. Vamos a ver las formas. La psicológica se va a basar siempre en cómo nosotros en nuestra mente llegamos a construir el conocimiento previo con el conocimiento nuevo y esa nueva adquisición, cómo la tenemos en la mente. A eso se refiere. Para que quede un poquito más grande. El formismo, pues es la hipótesis
¿Qué es lo que tú crees acerca de cierta información? El mecanismo es cuando desmenuzamos esa información y decimos, bueno, a ver, del huevo, ¿no? Ya vi que me quemé, supe en mi hipótesis que el huevo era fácil de cocinar. En el mecanismo me di cuenta, después de que me quemé, que le subí mucho al fuego, tengo que bajarle al fuego, quebrar el huevo despacio, no aventarlo también porque también eso salpica, y mantenerlo en fuego bajo. En el mecanismo es esto, chicas, vamos a descomponer esa parte de lo que vamos a aprender por ciertas secciones, ¿sí? Vamos a ver la primera parte. ¿Qué entiendo por un dinosaurio? Ya lo vimos anteriormente. Después, ¿qué tipos de dinosaurios hay? Otra, ¿dónde fue el último dinosaurio? ¿Qué pasó con lo del meteoro? Otra parte, ¿qué pasa hoy en día con las ideologías del dinosaurio? Si se fijan, vamos a ir desde lo mínimo hasta lo más grande, la construcción de ese conocimiento. Ese es el mecanismo dentro de la mente. Desde que tú construyes 0 hasta 10. Y el contextualismo es, dependiendo del tema, dependiendo de la razón social, del área social en la que tú te encuentres, es como tú vas a tener ese acondicionamiento histórico, nos dice aquí, tu propia raíz de ese conocimiento. Hay niños, las que trabajan, chicas, en una escuela, hay niños que hablan muy rápido, te explican muy rápido, te diferencian una mascota, un animal del otro rápido, y hay niños que no. ¿Qué tiene que ver? Su contexto social, que lo vimos con Vygotsky. Entre más socialice, más aprende el niño y más la construcción mental, que son como cajitas que tenemos en el cerebro, lo vamos a ver la próxima semana con el cognitivismo. Esas mentalidades, esas cajitas, son parte de lo que estamos realizando contextualmente alrededor de nosotros. Por ejemplo, aprendemos cosas de la familia, aprendemos cosas de los amigos, del trabajo, ahorita que estamos grandes, de la escuela, de actividades extra, por ejemplo, del deporte, los que salen a correr, los que practican X cosas. De todas ellas aprendemos y construimos nuevas ideologías, lo cual se le puede llamar como contextualismo en la psicología constructivista, ¿de acuerdo? Para que quede un poquito más claro. El organicismo es cómo organizamos esa evolución del conocimiento que obtenemos con lo anterior. Fusionamos, como le decimos, y creamos un proceso más dialéctico. O sea, nuestra mente, al preguntarnos ciertas temáticas, va a trabajar más rápido y va a decir, mira, se trata de esto. A ver, explícame qué es el agua, qué es el ciclo del agua. Y empezamos, la mente empieza a trabajar y te explica rápidamente con palabras o con imágenes, también puede ser, de qué se trata el ciclo del agua. Se concibe como un proceso dialéctico en el que se confrontan los fenómenos mediante oposiciones y contradicciones, que dan lugar a cambios cualitativos en vías de una mayor complejidad e integración. Es cuando digo, esta ya no me sirve esta definición sí me sirve, ahora voy a desechar la antigua, voy a tener esta nueva, que a partir de hoy la voy a utilizar hasta que si llega otra nueva, como cadenitas, como les decía, la voy a extraer para construir algo más referente a lo que he aprendido. El constructivismo material, chicas. ¿Dudas sobre el psicológico? ¿Tienen dudas sobre el psicológico? ¿No? ¿Todo bien? El material se refiere con la hipótesis formista y plantea la causalidad material o creencia de las propiedades intrínsecas y estables de los fenómenos en cuanto a su funcionamiento. Ahorita les voy a explicar un poquito más porque está como muy científico. Desde otro punto de vista, es la realidad dada por la estructura de la mente, mediante el cual organizamos este sistema mental. ¿Cómo es esto, ver, maestra? ¿Cómo es esto? Conforme vamos aprendiendo día a día en las escuelas, vamos cambiando, como lo vimos anteriormente, desechando ciertas cuestiones que ya no nos sirven. En el constructivismo material también podemos reestructurar ese conocimiento antiguo con el nuevo. Si se fijan, está el psicológico donde podemos desechar, pero está el material donde toda esa información la vamos a fusionar. Si acaso una que otra palabra se nos puede escapar. Por ejemplo, en los niños, les enseñamos qué es la vaca, la vocal, ¿no? La A, la B, etc., las letras del abecedario. Le decimos la vaca.
y le enseñamos la imagen de la vaca. Ok, la vaca. Vamos avanzando. Al siguiente ciclo escolar, ve la imagen y dice vaca. Ok, ahora te voy a enseñar cómo se escribe la palabra vaca por sílabas. Y haces una B, haces una A, y luego la C, y luego la A. Ahora, repite el movimiento de la mano. Para eso tiene que llevar la parte que ya vimos de Piaget acerca de la psicomotricidad. El niño tiene que imitar lo que la maestra está haciendo. La B es así, imítalo. Una B así, la A es así. Después el alumno va a unir esa palabra sin el guión que divide la sílaba. Va a decir vaca, como lo vimos anteriormente. El alumno va a construir la imagen ahora con la palabra, ¿de acuerdo? Si le pongo nada más la palabra vaca en una rompecabezas o en un memorama, el alumno va a buscar la imagen de la vaca automáticamente, porque ese constructivismo se fusiona con lo nuevo, hasta que ya con el paso del futuro se va reconstruyendo cada vez más. Después, ¿qué es una vaca? El concepto, qué comen las vacas, qué tipos de vacas hay, en dónde se encuentran, por qué la vaca suiza, por qué la vaca esto. Cada una de ellas se va a ir reestructurando, ¿de acuerdo? Chicas, nos queda un minuto, nos volvemos a conectar por favor en 2 minutos en lo que volvemos a restablecer para que descansen un poquito, ¿de acuerdo? Volvemos en 2 minutitos.